de los proyectos, digamos, de los grandes proyectos de transporte de este gobierno, el Tren Maya, el ramal del tren del AIFA, el Tren México-Toluca y el AIFA, ¿Cuánto vale el chistecito? tenían estimado gastar 282 mil millones de pesos. Pero el sobrecosto ya va en 571,800. No, O sea, perdón. Ya duplicó. ¿Es 500 más 7 o 200? a ver, 282 te ibas a gastar. Ajá. Y De resulta, tomos de obras de absolutamente Ya voy muy, en inútiles. muy cuestionable. pero además de su duplicaste. inutilidad, Sí. gastaste un poco más del doble, 571 En mil. algo de igual que no sirve. O sea, gastaste 287 mil millones de pesos. ¿A qué equivale eso de entrada? ¿No? Hace un rato lo comentaba Carlos. A 3 años de medicamentos. Entonces, por eso. Entonces, el tema es, en lugar de que hablen de los Ya medicamentos, sé lo que vas a decir. los pongo ahora a platicar de la Claro. vulva de las niñas. Claro, A ver, es que es así son, hombre. no. Y ahí vamos a caer como otra vez como... la peor, con ese dinero hubieras más que terminado y lo hubieras dejado hasta con una cereza en las pistas. El aeropuerto anterior. El aeropuerto No, de hombre, Texcoco. sí, Bueno, no me dedicarle a la seguridad, pon tú, que no hubiera hecho un aeropuerto, pero la Totalmente, seguridad, totalmente. pagarle un poquito mejor a los policías, pagarles mucho mejor. Mucho mejor. ¿No? Totalmente. Porque el problema más grave, yo creo que si dijeras cuál es el más grave del país hoy en día, la inseguridad. Sí. La inseguridad, por mucho. Sí. O sea, la gente vive apanicada con este gobierno. Sí. ¿no? En Sí, tu es casa, cierto. que te roben, que la calle, que el transporte público, que la carretera, que el derecho de piso, que el crimen organizado, que los retenes en los... ¿no? Entonces, no. Pero ¿qué tal que mejor hablamos de los libros de texto? Para que no hablemos de todo lo demás. Entonces yo no dudo de que es un ejemplo más de su incapacidad. Bueno, yo no tengo el menor duda de que es un gobierno de los más incapaces que ha habido en la historia de este país. ¿sí? Bueno, yo creo que ahí se va con Santana, de veras, ¿no? Pues O sea, sí, de verdad. Sí, pues sí, nomás que la última vez perdimos. La última vez que pasó eso, perdimos la mitad del territorio, o sea... Bueno, que- te voy a decir una cosa, ya el crimen organizado Pues ya te perdimos la controla, mitad. Sí, tiene razón. Fíjate. no sé si la mitad, pero ya te Sí. controla una buena parte del territorio. Sí. Dijeron 27. Sí, es una vergüenza. No es la una mitad de 32. Por Bueno. eso, mira, Marx, fíjate, lo han de haber dicho, Marx, cámbiale de 21 a 18. Todos los encolerizas. Pon en el capítulo tal que las niñas tienen, no sé, que los vas a poner fúricos, porque eso es lo que me gusta, que se enoje la gente y que se prenda. O sea, en serio, tampoco son tarugas. A ver, hasta en Google salen esas cosas, ¿no? Entonces son errores también adrede. Adrede. ¿Cómo dirán? Para joder. Fíjate que reviso mucho los comentarios después de los programas y hay unas faltas de ortografía que se ven que son faltas de ortografía, como todos podemos tener faltas de ortografía. Pero hay unas faltas de ortografía que dices, no, esa es actuación. O sea, cuando no escribes bien, no confundes la W con una Z. O sea, y es No. algo así como súper extremo, ¿no? Porque dicen mucho, ay, las faltas de ortografía es de los bots o de los chairos, ¿no? Pero sí hay unas faltas de ortografía que no vienen al caso, que ya es una mega actuación, que es como nos ¿no? vamos a identificar entre nosotros. O sea, ni para crear faltas de ortografía lo pueden hacer. Oye, ¿no? Georgina, a lo mejor, O sea- a lo mejor en Venezuela confunden la sea- Z con la W y de ahí vienen arrastrando el A lo mejor, sí, claro. No, y dicen como tener la falta de ortografía te hace diferente, ¿no? Ah, ya sé de qué lado estás, pero sí, ahorita van a ver cómo Ay, qué cómo bobada, suben, la verdad. Sí, qué ¿no? bobada. Sí, no. Ser ignorantes nos hace iguales, ¿no? Pues nadie quiere ser, o sea, todo el mundo quiere tener una Ignorante, ¿por qué? preparación Ignorante, para ¿eh? salir adelante, Así es. para progresar, es de la naturaleza humana, querer más. Pero sí voy viendo en México, sí voy viendo que sí está pasando y por eso sí nos pueden echar a perder una generación de mexicanos que en lugar de incentivarlos a más, los vuelvas absolutamente conformistas. Y creo que es parte del plan. Hoy hicimos una encuesta en la mañana que a mí se me ocurrió a medio programa. ¿Cómo fue, Dalia? La encuesta que hiciste. ¿Cuántos gobernadores de Morena enviarían a sus hijos a escuelas públicas? Sí. Sí, la vi. ¿Cuántos de los y las gobernadoras de Morena que mandaron su pinche carta a la huevos tienen
a sus hijos en escuelas públicas No, ¿o cuántos tienen a sus hijos viviendo en sus estados? o en sus estados Totalmente. o en su país. Totalmente. Yo querría O ver. en su Totalmente. país. O en su país, ¿no? Porque digo, yo no puedo, a donde voy, y muchos, pues hoy la mayoría son de Morena, son un desastre. Totalmente. Están tomados por, no sé Bueno. si les platiqué que yo he ido, por ejemplo, fui a Zacatecas, y en un evento en Zacatecas, de repente ahí estábamos ahí, y se Miedo. le acerca, sí, y de repente se le acerca uno, oiga, ¿y cuánto tiempo más van a estar aquí? Así como llega un cuate en una moto y, ¿cuánto tiempo más van a estar aquí? Y le contesto uno, no, pues el que usted quiera, el que usted diga. No, bueno. Bueno, pues rapidito, ¿no? ¿Tú le dijiste? ¿No? A la gente que ¿Al estábamos señor en el ese? evento, te enteras a la salida, pues que de repente hay gente ahí dando vueltas y preguntando, ¿y estos qué hacen aquí? ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí? Pues ya rapidito, ¿no? Como que se van yendo. O sea, sí tienen el país Claro. tomado. Y como dices, pues sí están compitiendo con Santana. Sí, El otro, más que totalmente. el otro, no sé por qué perdimos la parte ya pavimentada. El otro siquiera la llevaron los vendió, highways y se este llevaron la todo. regaló. Sí. Bueno, porque habían O sea, se la construido los cedió. trenes, ¿no? No, o sea, me parece, Los vaqueros. me Galia, parece muy Galia. grave, ¿no? Ya. Este, Ok. Ah, mira, ¿Qué dijo? nada, mejor Bueno, seguimos. Ok. ya dice el crimen organizado que días puedes comer tortillas o no en Uruapan la semana pasada. Claro. ¿Y a cuánto O pagarla? sea, ordenaron que ese día no, trabajaban las tortillerías. Sí, no, hay que O sea, vergüenza. La verdad que a ver, yo presigo, a ver, a ver, ¿cómo decir esto? Yo entiendo la gente que en su momento votó por Morena. Les juro que lo entiendo. Y les juro que entiendo que había 52 millones de pobres y era inaceptable. En los niveles de inseguridad que no los inventó este gobierno, aunque los perfeccionó, también estaban ahí. Y los niveles de corrupción también. Pero 4 años después, insistir en esto, sí lo único que prueba es que la 4T sí te puede dañar el raciocinio, francamente. O sea, no puede ser. O sea, no podemos permitir, como padres de familia, ¿este es el México que le vamos a dejar a los hijos? O sea, ¿esto es lo que les vamos a dejar por 2.500 pesos que te den de una mensualidad? ¿Esto es lo que vamos a hacer? ¿Condenarlos al fracaso? Yo creo que no. Yo creo que sí debemos reflexionar y no es por ahí. Y no es culpa de los seguidores de Morena, es simplemente lo terrible dirigentes y los pésimos gobernantes que son. No es problema de los mexicanos que votaron por Morena, eso no es. Pero además, sobre todo, este discurso de es culpa de ellos, ¿no? Los Sí. güeros. Sí, sí, ¿no? Sí, bueno, eso, Este, ese rollito de ¿no? tele, porque eso no se da en la realidad. No, la pero verdad. ¿no viste el texto del libro? Ah, no he llegado. Es que yo, pues hasta no he querido opinar. Como en el Sí. libro de quinto año de primaria hay un capítulo en que explica, no sé cómo dice la cabeza, pero la redacción es la siguiente. Uy, estoy muy triste porque mi papá, que es camionero Sí, de sí. pasajeros, no llenó No, casi no llegó con mucho dinero a la casa. a la casa por culpa de la marcha de los fifís. Y era increíble ver a las pobres sirvientas que son amigas de mi mamá llevando el cartel de las señoras fifís. Está escrito en el pinche libro. Sí. Perdón, tienes razón en lo que quieras decir. Hijos de puta. Eso no se pone. Eso no son libros de texto. Bueno, te refleja. A ver, perdón. No, te refleja el, No, el nivel de bajeza. Terminas con el nivel de bajeza de nuestros gobernantes. A ver, Digo, Pero además está fomentando la violencia y la Exacto. división en un país que ya está dividido, De por sí que además somos- es violento de por porque sí es no un puede país- controlar a la delincuencia. Y luego... me parece muy grave. Y exactamente. luego dice, ya acabó de la redacción esa y te hace 2 preguntas. ¿Tú qué eres, chairo o fifí? ¿Y qué es opción Y múltiple? define- O las dos. Sí. No puede ser tan malo Quiero eso ser decir, fifí. o las Sí, dos. exacto. Sí. Exacto. U otra. Pero además acuérdate que puede ser otra, entonces también Exacto. incluye. También, exacto. Ay, Exacto. Qué Sí, pena. O qué yo, pena, qué sí, pena, no, qué no, mejor pena, no voy qué a decir pena. nada. Es muy grave lo que está Es sucediendo. Muy grave. Es muy grave tener un gobierno así. Sí. No Sí. nada más los libros de texto. Lo que es Tienes muy grave razón. es tener un gobierno así. Vi Tienes tu razón. mensaje de no conectó. Así. ¿Cuál? Sí. Platícanos. ¿Cuál? Sí, Está porque, buenísimo. ¿no? Es que de repente pues, te dice, hay gente, es que no, Enrique no conecta. Porque eres güero. Pues uno, sí, ¿No? pues no conecto. Le digo, pues sí, a ver, no conecto, por ejemplo, no conecto con estos incapaces, ¿cómo voy a conectar? Claro. No conecto con las autoridades de salud de este gobierno que por ineptos
permitieron que se murieran 800,000 mexicanos del COVID. No Oye, conecto. Enrique, y ya hay lepra. Ya Sí, en hay este lepra país de la No es de- cierto. claro, De hay la 12 lepra, no del municipios. mosco, del otro. Hay 12 municipios bajo observación porque ya se han atendido varios casos de lepra. Pues sí, pues. Pues vamos para atrás en materia de salud. Pues sí, Lepra. Lepra, Lepra. lepra, 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 de Lepra, la sí, de de- la- de antes de la- Cristo. de la de antes de Cristo. Con aseo y tiene que ver con comida. Claro, Con comida. claro. Con comida. con Bueno, comida. a ver, 1,000,000 Hambre. de familias, 1,000,000 de familias tuvieron que pedir limosna para comer. Esto lo dice la encuesta nacional de ingreso-gasto, la que celebraba López Obrador la semana pasada. En esa encuesta, la semana pasada, en esa encuesta lo que decía, de las cosas que decía, es que en el 2016, en los gobiernos horribles del pasado, el 68% de las familias más pobres recibían programas sociales. Ujú. En este Sí. gobierno que apoya a los pobres, bajó del 68% de las familias al 49%. Hoy las familias más pobres con este gobierno reciben menos apoyos que en el pasado. Así es. Así, ese es dato que coincide con la realidad, no los mitos y las mentiras que se echan desde el gobierno. Es una Totalmente, vergüenza. totalmente. Es una vergüenza. Las familias han incrementado su gasto en salud. Pues el sí. primer decil, o sea, el decil más pobre, lo ha incrementado en 54%. Ayúdame, compadre. El gasto en salud, ya está. El segundo decil, como 40 y tantos %. Sí, no. Porque no hay medicinas, porque si hay 50 millones sin seguridad social.